única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, es un gozo poder alabar el nombre de nuestro Dios y en cada canto recordar que el Señor está con nosotros. Vamos ahora a adorar el nombre de nuestro Dios a través de una lectura, y me voy a permitir hacer esta lectura yo. Les invito a ustedes, mis hermanos, que por favor busquen en sus Biblias la carta a segunda Timoteo, y vamos a estar leyendo del capítulo 1 solamente los versículos 3 al 14. Ustedes van a leer ahí, me van a seguir con sus vistas en silencio, y yo voy a hacer la lectura en voz alta. Es segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 14. La palabra del Señor dice así: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados, y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario,
tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Amén. Bueno, vamos a tener ahora el tiempo del mensaje, hermanos. Prepare su mente, su corazón para recibir el mensaje que Dios tiene preparado para usted en esta mañana. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno, qué gusto es verles nuevamente este día que hizo nuestro Señor para meditar y escuchar en su palabra. El día de hoy, hermanos, quiero presentar a nuestro hermano y amigo Saúl Tobar Cruz. Él es pastor de la iglesia La Resurrección de Jesucristo. Son nuestros vecinos aquí en Jojo, en la primera ampliación, y varios de ustedes ya lo conocen. El día de hoy él nos va a compartir la palabra del Señor. Estemos atentos a lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Los niños pueden salir a su clase y todos los demás, quienes nos quedemos aquí, hermanos, estemos atentos. Y ahí también a los que están en casa conectados a través del Facebook, les invito también a que no se distraigan y que juntos escuchemos y meditemos en la palabra. Dios les bendiga. Bienvenido, Saúl. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Como ya me presentó el hermano Raúl, yo soy pastor de la Iglesia Bautista, La Resurrección de Jesucristo, y pues reciban un cordial saludo de la iglesia que está en la primera ampliación. Sí. Muy bien, pues doy gracias a Dios por la invitación que me hizo el hermano Raúl. Gracias, hermano, por exponer la palabra de Dios. Y él me comentó acerca del tema del mes, y el cual me dijo que el tema del mes es la familia y la sociedad. Y por eso escogí ese texto que acabamos de leer hace rato, del cual a mí de manera personal me ha hablado bastante la palabra del Señor. Y hablando de la familia es una institución que Dios la ha puesto, que nació del corazón de Dios. Pero hoy en nuestros días vemos que la familia ha sido atacada bastante. Sí, ha sido, en cierta manera, se ha enfrentado a problemas muy complejos que proceden externamente. Por ejemplo, está la desigualdad, está la pobreza, la falta de empleo y muchas otras cosas más que podemos ver en nuestro diario vivir. Pero algo muy importante que debemos también mencionar es que existen también problemas que están más allá de nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, las legislaciones que vemos en estos días, en el cual vemos en nuestros congresos cómo pues la familia está siendo atacada bastante fuerte. Y algo muy interesante también que podemos ver es que dentro de la familia interna también hay problemas que muchas veces no la consideramos o no la podemos ver. Sí, hay problemas internos que la familia enfrenta, por ejemplo, el aumento de hogares donde hay un solo padre o donde hay una sola mamá, ya sea por abandono, separación, madres solteras o porque están divorciados o separados, la violencia intrafamiliar, separación, aumento de divorcios, incluso dentro de la familia cristiana, y muchas otras cosas que podemos ver en nuestros días, ¿no? Y hoy se habla mucho de las uniones libres, ahora se habla de los matrimonios entre personas del mismo sexo, muchas otras cosas que podemos ver en nuestra sociedad, ¿sí? Y algo también que podemos ver es
pérdida de valores y principios que lo podemos contemplar palpablemente en nuestra sociedad. Entonces hay una relación directa entre el deterioro de la familia y cómo se refleja en nuestra sociedad. Si vemos que la familia, dentro de la familia también hay ciertas problemáticas que muchas veces no podemos ver o no las consideramos. Entonces hay factores que inciden en todo el deterioro de nuestra sociedad: la falta de valores, falta de justicia, la falta de amor al prójimo, la violencia intrafamiliar, el abuso de niños, el abandono de ancianos, delincuencia, drogadicción, alcoholismo y muchas otras cosas más que no acabaríamos, ¿verdad? Pero frente a esta situación dramática, que le digo yo que es algo dramático, generalizada, la familia de creyentes no nos vemos exentos de todas estas cosas. Pero aún más allá de eso, nosotros nos damos cuenta que dentro de la iglesia no estamos haciendo mucho tampoco por querer mejorar todos esos aspectos de la vida de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos para enfrentar todo eso? La familia de Dios, las familias cristianas, parece que no estamos haciendo mucho. Y si hacemos algo, a veces lo hacemos pues no como debiera de ser, ¿no? Y entonces cuando vamos a la palabra de Dios, vemos muchas cosas que como familia de Dios no estamos haciendo. Por ejemplo, hay veces que nosotros como familia nos acercamos a la iglesia por querer que Dios nos bendiga y nos prospere en la economía. O a veces pensamos creyendo que ir a la iglesia vamos a tener éxito en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en el estudio y todo. Siempre queremos algo de parte de Dios, pero hay algo muy importante. Pero hay algo muy importante que si no me escucho me avisan para que yo me acerque más. Siento que me siento raro. Ok, bueno, hay muchas cosas que vemos en nuestra sociedad que se reflejan porque la familia también está en problemas, ¿sí? Y por eso quiero que meditemos en la palabra de Dios en esta segunda carta de Timoteo. Vemos que nosotros como cristianos tenemos que hacer algo, tenemos que hacer cosas, o más bien tenemos que reflejar ciertas cosas que la palabra de Dios menciona. Por eso le he puesto a esta reflexión, aunado con el nombre de la iglesia, una familia que da esperanza al mundo de hoy. ¿Sí? Una familia que da esperanza al mundo de hoy. Y en este pasaje de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14, nos enseña 4 características que debe tener una familia que da esperanza al mundo de hoy, el cual nos va a ayudar a dar testimonio en nuestra sociedad y así honrar con nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, para empezar, antes de ver estas características, quisiéramos que entendiéramos qué es la familia. Creo que la mayoría de nosotros entiende exactamente qué es la familia, pero hablando en nuestra sociedad, la familia ha tenido diferentes etapas en el cual ha querido cambiar, ¿sí? Hasta hace no mucho era sencillo dar una definición de la familia, pero hoy no lo podemos hacer tan fácilmente porque dicen que es una familia de entre hombre y mujer o entre personas del mismo sexo o otras cosas, ¿no? Entonces cuando vamos a la palabra de Dios, la familia nace desde el corazón de Dios. Desde el Génesis vemos que Dios creó a un hombre y a una mujer y después tuvieron hijos. Sí, ya nos conocemos la historia, ¿no? Después tuvieron hijos que formaron también la familia. Después Dios escogió a un hombre, Abraham, en el cual Dios le prometió una simiente, una descendencia, para que él fuera bendición a todas las naciones. Entonces todas las naciones iban a ser benditas a través de la familia de Abraham y juntos formarían una sola familia, un solo pueblo, una sola sociedad que fuera propiedad de Dios. Dios dijo que de Abraham iban a ser un pueblo que iba a ser exclusivo de Dios, donde tendría que ser diferente a las demás naciones, donde tendría que ser de acuerdo a la norma o la moral de Dios. Y Dios los escogió para hacer bendición a todas las naciones.
Y así entonces vemos cómo Dios forma la familia para ser de bendición en nuestra sociedad. Dios creó a la familia para que esa familia, en este caso la familia de Abraham, pudiera dar a conocer su nombre a todas las naciones y que ese pueblo fuera diferente a las demás. Ya conocemos la historia, ¿no?, de que el pueblo de Israel pues como que no quiso hacer lo que Dios quería que hiciéramos. Y aquí es donde entramos en la palabra de Dios de la segunda carta a Timoteo, donde la primera característica que podemos ver que debe de tener una familia que da esperanza al mundo de hoy es que tiene una fe, primeramente una fe sincera. Nos dice el versículo 3 y 5, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Vemos que el apóstol Pablo en su oración está pensando mucho en su familia espiritual, en este caso en Timoteo, pero no solamente está pensando en Timoteo, sino también está pensando en la familia de Timoteo. Aquí vemos una característica muy importante en la familia de Timoteo. Dice que primero era su abuela, tenía ¿qué? Una fe sincera, y luego su mamá, ¿verdad?, que tenía una fe sincera, y después Timoteo. Pero según lo que entendemos, lo que dice la palabra de Dios es que dice que fue inculcado de su abuela y de su mamá la fe que tenía Timoteo. Y esto es algo muy interesante que podemos ver en la palabra de Dios, cómo es que las familias, en este caso la familia de Timoteo, fue inculcándole la fe a su hijo, en este caso Timoteo, y ahora Timoteo, un joven pastor, por cierto, tímido igual que yo, sí, por la fe sincera que tenía su abuela y su mamá, es que él podía ser un pastor, y esa fe que tenía había sido inculcado, y en otra parte de la palabra de Dios dice que desde su niñez estaba conociendo las escrituras, y esas escrituras fueron los que lo llevaron hasta este momento, a ser un hombre de Dios. Y como vemos que el nombre de Timoteo pues significa honrar a Dios, o el que honra a Dios, o el amado de Dios, ¿sí? Y entonces Timoteo es una persona que honra a Dios con su vida, pero gracias a que su familia tenía una fe sincera, es que él ahora es maestro, es pastor de la palabra de Dios, es un mensajero de Dios, ¿sí? Entonces esta fe fingida, esta fe que no es fingida, o sea, la fe sincera, se puede entender como una fe genuina, una fe que no imita, una fe que no dice que sí tengo fe en Dios, pero en mi diario vivir no se refleja. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la fe sincera con la fe fingida? Primero, la fe fingida se evidencia en la manera de cómo nos relacionamos con Dios. La persona que tiene una fe fingida ve a Dios lejano, le tiene miedo, puede decir creer en Él y aún defender su existencia en las discusiones con los incrédulos, pero en su comportamiento dice otras cosas que no van acorde a la fe en Dios. Lo vemos en otras iglesias, no en esta ni en la de Resurrección. Hay hermanos que no les gusta leer la palabra, hay hermanos que no les gusta orar, hay hermanos que no les gusta ir a los cultos de oración X, ¿no? Pero todas estas cosas se pueden mostrar o podemos verlo si es una fe sincera o una fe que finge. Una fe sincera es un creyente genuino que ha recibido el Espíritu Santo y por medio de él clama y se goza al orar, al leer y al estudiar su palabra. Pero también otra de las cosas que podemos diferenciar con la fe fingida es que desconoce a Jesucristo en su actuar.
Habla de Dios, pero no actúa como Dios quiere. Muchos hablan de Dios en sentido general, pero sus acciones están muy alejadas de lo que Dios es. Muchos dicen que creen en Dios, oran a Dios, incluso otros oran a Diosito. Sí, Diosito. Pero tenemos a un Dios grande, no es un Diosito, que tiene una relación con nosotros. Pero un creyente o una fe sincera sabe que por medio de Jesucristo ha conocido a Dios y tiene un alto valor su muerte en la cruz. Tiene un alto valor el derramamiento de su sangre que Él hizo allá en la cruz para el perdón de nuestros pecados y por lo tanto le honra con su vida. Otra de las formas de cómo podemos ver a la fe sincera o identificar a la fe fingida es que va a las reuniones de la iglesia por costumbre. Eso lo vemos en otros grupos. ¿Sí? Es una herencia cultural, una herencia familiar, es la religión que inculcaron los padres o una experiencia que basado en costumbres. Pero la fe genuina procede de una experiencia personal. Una fe genuina conoce quién es Dios, sabe quién es Dios, sabe que Él murió por él en la cruz, sabe que Él es digno de toda gloria, de todo honor. Así como la fe no fingida de Eunice y Loida, que esa fe no fingida de ellos tuvo que ver en la fe real que Timoteo tenía en esta parte de la palabra de Dios. Pero otra forma de cómo identificar la fe sincera contra la fe fingida es que la fe fingida es como una batería recargable. Ustedes conocen la batería recargable, ¿no? En este caso se carga todos los domingos y llega un momento en que ya no retiene la carga y entonces pues ya no sirve, hay que comprar otra. ¿Sí? A veces la fe fingida es así, porque necesita recargarse cada domingo, pero una fe verdadera, una fe que es sincera, va en constante crecimiento. Va en constante crecimiento, porque se deleita, se goza en leer la palabra de Dios, en orar, en servir en su iglesia, en servir en la sociedad, en servir en su colonia, en el lugar donde vive. ¿Por qué? Porque es una fe que va en constante crecimiento, no se estanca. Como hijos de Dios no es suficiente que esta fe no fingida esté en nuestros abuelos, en nuestros padres, en nuestros tíos y todas las partes de la familia. Es necesario que nosotros como individuos, como personas, tengamos igual esa fe sincera que nos habla la palabra de Dios. Esa fe real, esa fe verdadera, esa fe que no finge, esa fe que no actúa como los actores, ¿no? A veces nos vamos con la finta que es de verdad. Yo recuerdo mucho a unas personas de la familia, ¿sí? De que cuando veían novelas pensaban que todo eso era real, porque lo veían bien auténtico. ¿Sí? Y así a veces vemos a personas que tienen el nombre de cristianos, pero no reflejan en su realidad lo que es Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos reflexionar en esto, de que si tenemos una verdadera fe, una fe como la que menciona la palabra de Dios. Y la segunda característica que debe tener una familia que da esperanza al mundo de hoy es que aviva la llama del don espiritual en su vida. Aviva la llama del don espiritual en su vida. El versículo 6 y 7. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos que la fe sincera nos lleva a encender el fuego o el don del espíritu que tenemos, en este caso los dones espirituales. A cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, a través del Espíritu Santo Dios nos ha dado cualidades, habilidades especiales, que son los dones espirituales. ¿Y esos dones espirituales sirven para qué?
para servir, para hacer, para servir en la sociedad, servir en la iglesia, servirnos como hermanos. Y entonces es importante que la fe sincera dé como respuesta avivar el don de Dios que hemos recibido. Literalmente es como echarle más leña al fuego. Sí, es como una pequeña fogata que si no le echamos más leña, pues se apaga. Pero en este caso nuestra fe y en este caso los dones espirituales que tenemos que practicarlos, echarle más leña para que se avive y sea más grande. A Timoteo se le había dado un don, o varios dones, no lo sabemos bien, pero en este caso tenía el don pastoral. Sí, él era un embajador, un enviado de Dios, era alguien que tenía que comunicar el mensaje de Dios. Entonces Pablo le recomienda a Timoteo que debe ejercitarlo. Entonces vemos que nosotros como familias de Dios, como iglesia de Dios, debemos ejercitar nuestros dones que Dios nos ha dado. Debemos ejercitar todas esas habilidades que nuestro Dios nos ha concedido de parte de su Espíritu Santo. Cuando nosotros ejercitamos el servicio a través de los dones espirituales, vamos en constante crecimiento. Nos mantiene ejercitados, es como los que van al gimnasio, ¿verdad? Los que van al gimnasio pues tienen que estar levantando sus pesas y diferentes ejercicios que hacen, y eso les hace que se vean esbeltos, se vean sanos, se vean, ya saben. ¿Sí? Pero eso, ¿por qué? Porque ha pasado ciertas cosas, o sea, ha estado ejercitando su cuerpo. Igual nosotros espiritualmente debemos ejercitarnos, ¿sí? Porque no podemos, cuando alguien no hace ejercicio, como muchos de nosotros, a veces nos cuesta trabajo hacer algo, ¿sí? Nos cuesta levantar algunas cosas, nos cuesta movernos y otras cosas. Es igual en la vida espiritual. Cuando nosotros no ejercitamos lo que tenemos, nos volvemos así, nos cuesta servir, nos cuesta ayudarnos, nos cuesta ver más allá de lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces esta exhortación es altamente necesaria porque a veces decimos que nuestro crecimiento nace o sigue naturalmente, sin hacer nada. Pero cuando vemos a la palabra de Dios, las diferentes exhortaciones, las diferentes cosas que nos dice que nosotros debemos poner de nuestra parte. Debemos poner de nuestra parte en ejercitarlo, ¿sí? En este caso, la fe tiene que ser ejercitada también. ¿Por qué? Porque para que vaya creciendo. Y como Jesús le decía a sus discípulos, que deberían de tener mínimo la fe como un granito de mostaza. Hasta hay un canto, ¿no?, que es muy movidito, que hasta inspira, ¿no?, a que tengamos esa fe. Pero así la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ir en constante crecimiento, que debemos esforzarnos para llevar a la perfección todo lo que es bueno en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos transformó, nos dio una nueva naturaleza. Por eso dice que las cosas viejas han pasado y ahora son hechas nuevas. Entonces Dios ha puesto en nosotros algo bueno. Pero eso bueno que tenemos, nosotros debemos irlo perfeccionando. Debemos ir levantando o haciendo fuerte aquello que es débil. Si nosotros tenemos el gozo débil, debemos esforzar por tener ese gozo que Dios quiere. Si nosotros tenemos algunas cualidades, en este caso los dones, muchos de nosotros a veces no sabemos qué dones tenemos. No sucede solamente allá, en otros lugares también, ¿sí? Pero a veces no sabemos qué dones tenemos y entonces andamos divagando, no sabemos qué hacer. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios descubramos nuestros dones, porque eso nos va a dar más luz para poder servir en el área que Dios nos ha llamado, porque no solamente a los pastores, a los misioneros, Dios llama, sino que a todos nos llama a hacer algo. Porque ahora somos
propiedad de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y esa propiedad que somos de Dios, somos trastes útiles, valga la redundancia, en las manos de Dios. ¿Sí? Y entonces, si nosotros somos utensilios que sirven para Dios, debemos echarle los kilos para seguir creciendo cada día más. Entonces debemos recordar que debemos aplicarnos para usar los dones de Dios, porque en esta sociedad que vivimos anhela ver el Evangelio en la realidad. Anhela ver la palabra de Dios en cada uno de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Si nosotros servimos con nuestras habilidades que Dios nos ha dado, nuestra sociedad va a poder ver que hay algo mejor, que hay un camino mejor en el cual ellos están yendo por otro lado y no están mirando ese camino que es mejor. Que no nos dé miedo servir a Dios, que no nos dé miedo hacer el bien, que no nos dé miedo ayudar a los demás, que no seamos tímidos en demostrar nuestra fe. Porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? No tenemos ese espíritu de timidez, no tenemos ese espíritu de que nos falte poder, sino que ya tenemos ese poder, ese amor y ese dominio propio que nos los dio a través de su Espíritu Santo. Pero ahora debemos ejercitarlo. Por lo tanto, como personas individuales que pertenecemos a una familia, a una sociedad, debemos usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. Debemos avivar cada día lo que Dios nos ha puesto en nosotros, ejercitando esas habilidades que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, para que su evangelio se conozca en todo lugar. Por eso una familia que da esperanza al mundo de hoy se caracteriza por tener una fe sincera y como resultado aviva la llama del don espiritual que Dios le ha dado. Y como tercera característica que debe tener una familia que da esperanza al mundo de hoy es que no se avergüenza de dar testimonio de su fe. Y nos lo dice Pablo en los versículos 8 y 12. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a su vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Amén. Entonces, después de tener una fe sincera, después de avivar el don que hemos recibido, el apóstol nos hace otra exhortación. Dice que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. En el caso de Timoteo, el ambiente en el que vivía, en el ambiente en que trabajaba estaba demasiado o extremadamente hostil. Recordemos aquella época. El cristianismo de aquella época se había convertido en una religión ilegal. Entonces predicarlo sería un crimen y se castigaba duramente. Y además, aparte de eso, tenía que identificarse con el Mesías, en el cual era un hombre que había sido crucificado, ¿sí?, que era enemigo del Estado, y aparte de eso, tenía un seguidor o un compañero de él encarcelado, en este caso era Pablo, por razones políticas. Entonces esto conlleva una marca social, además de un grave riesgo para su propia seguridad personal. Ahora, en nuestro contexto, en nuestro país, hay libertad religiosa. Sí, claro, en algunos pueblos pues hay
no se puede ver palpablemente, ¿no? Pero en lo general hay libertad religiosa. Y eso tal vez nos hace o nos cuesta trabajo entender o valorar el tremendo costo que implica dar testimonio de Jesucristo en aquella época. ¿Sí? En nuestros días no es tan complicado, no es tan difícil poder dar testimonio de nuestra fe en la sociedad, porque aunque no lo creamos, sí hay libertad religiosa, aunque ahorita pues está en riesgo, ¿no? Pero en el tiempo de Timoteo era muy difícil, ¿sí? Era muy difícil, porque en ese tiempo estaba el Imperio Romano, ¿no? Y ellos se proclamaban señores, amos y dueños, incluso dioses. Y entonces hablar de otro señor era muy difícil, muy complicado. Y ahora, como miembros de la iglesia, como miembros de la familia de Dios, muchos de nosotros trabajamos en lugares donde no hay cristianos, en lugares donde pues simplemente no se conoce la palabra de Dios, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo decir que somos cristianos, a veces nos cuesta trabajo decir que somos de tal iglesia, pero sin embargo otra vez nos exhorta la palabra de Dios que no nos avergoncemos de dar a conocer nuestra fe delante de esa sociedad. A veces nos da miedo que las personas averigüen si soy o no soy cristiano. Y a veces por cuestiones de trabajo o algunas otras situaciones callamos nuestra fe. Y eso nos cuesta dar testimonio. Yo tenía un trabajo antes que era carpintero. Bueno, sigo siendo carpintero, pero tenía un trabajo de carpintería, trabajaba en un lugar, ¿no? Haciendo muebles y todo eso. Pero había varios compañeros que pues lo normal, groseros, borrachos y todas las demás. Pero uno de ellos después me enteré que era cristiano y yo me quedé impactado. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Sí? Y entonces de ahí como que me entró un trauma. Y yo dije, no, yo no quiero hacer así. Yo no quiero hacer así. Porque es algo triste para nosotros como hijos de Dios llamarse cristiano, pero no reflejarlo en la vida diaria. Y eso es algo, no sé, al menos en mí me provoca bastante tristeza. Pero por eso Pablo nos vuelve a recordar que no nos debe dar pena, no nos debe dar miedo dar a conocer nuestra fe. Y podríamos resumir estos versículos aplicando a nosotros de la siguiente manera: así que no me avergüenzo de dar testimonio de mi fe. Al contrario, con el poder de Dios soporto sufrimientos por el Evangelio, pues Dios me salvó y me llamó a una vida santa. De este Evangelio he sido designado heraldo y maestro. Por ese motivo padezco sufrimientos y no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que le he confiado. Se escucha bonito, ¿verdad? Sí, se oye bonito. Pero ahora nos vamos más allá en nuestra vida diaria, que nuestra vida diaria podamos decir esto: no me avergüenzo de dar testimonio de mi Señor, sino que al contrario, con el poder de Dios soporto las burlas, soporto todo lo que conlleva los sufrimientos por el Evangelio, pues Dios me salvó y me llamó a una vida santa, porque he sido designado un heraldo. Un heraldo es como un mensajero, ¿sí? Y maestro. Por ese motivo dice que padezco sufrimientos. Y muchos de nosotros hemos padecido sufrimientos por causa de la palabra de Dios. Pero no me avergüenzo, dice, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que le he confiado. Eso es algo muy hermoso que vemos en la palabra de Dios.
Por eso, mis hermanos, otra característica de una familia que da esperanza al mundo de hoy es que no se avergüenza de dar testimonio de su fe. Y la cuarta característica que debe tener una familia que da esperanza al mundo de hoy es que vive los principios y valores de la palabra de Dios. Vive los principios y valores de la palabra de Dios. El versículo 13 nos dice así: con fe, 13 y 14, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Un comentarista decía que lo que quiere decir en la doctrina es que debemos seguir el modelo o el tipo de las sanas palabras o los principios fundamentales de la palabra de Dios, que eso es la doctrina cristiana, ¿sí? Entonces Timoteo le está diciendo a Pablo que debe ajustarse o someterse a las verdades que ha recibido de parte de Pablo, porque recordemos que en ese tiempo todavía no existía el Nuevo Testamento, había cartas, pero no como tal, como lo conocemos. Entonces esta exhortación lleva el sentido de que el Evangelio es un mensaje que merece ser guardado a toda costa en cuanto a su contenido, pero sobre todo en cuanto a su aplicación en nuestra vida diaria. Entonces la palabra de Dios es un mensaje que nunca cambia y debe ser proclamado en un mundo que cambia constantemente. Debemos llevar la palabra que no cambia a un mundo que cambia. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios, no nos adherimos a la palabra de Dios y no la vivimos en nuestra vida cotidiana, se va a ver reflejado en nuestra sociedad. Y obviamente no va a haber distinción. Sí, y no sé, ustedes han visto las noticias, hay países en que se consideran países cristianos, pero en su realidad no se ve. México no es un país cristiano, es católico. Somos muy pocos los cristianos, pero esos pocos podemos hacer mucho. Y por eso la exhortación de la palabra de Dios es que nosotros debemos vivir los principios y valores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mensaje que nunca cambia y debe ser proclamado en este mundo que cambia constantemente. Pero si nosotros no nos adherimos a ella, va a ser un poco más difícil poder proclamarla, porque al menos yo me doy cuenta de algo que está sucediendo en nuestra sociedad, que ha conocido mucho o ha escuchado mucho del Evangelio, pero ha visto muy poco en la realidad, en la vivencia. Sí, y el otro día platicaba con una persona y decía, pero y mencionaba nombres, ¿no?, de personas que decían que eran cristianos, pero que en su vivencia no lo mostraban. Y eso decía eso, y la persona me decía a mí, para mí es igual. Para mí es igual. Y yo decía, no es igual, pero sí es igual porque mira, y me decía esas cosas. Y a veces cuesta trabajo poder defender la palabra de Dios cuando nuestra vida no la refleja en la sociedad. Por eso nuestra sociedad anhela, yo pienso de esta manera, anhela y pide a gritos algo que le dé paz, que le dé tranquilidad, que le dé gozo, que le dé alegría, que realmente sea ese gozo de la palabra de Dios en su vida, que vea que es una alternativa o algo que únicamente le puede dar paz en su corazón, porque eso es lo que vive la sociedad. La sociedad no tiene paz, no tiene tranquilidad, por eso busca de diversas formas eso que no encuentra. Entonces, como el resultado de la encarnación de los principios de Dios en nosotros se verá reflejado al igual en la sociedad. La fe sincera de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, se tiene que ver reflejado en los hijos también. Porque a veces las familias, por ejemplo, hay familias en que mandan a sus hijos a la iglesia, ¿no?, para que los eduquen, dicen algunos, pero la educación viene de la familia, desde el hogar.
Sí, la iglesia no puede hacer mucho, porque si vemos que las reuniones, si tenemos reuniones regulares, pues miércoles, viernes, algunos sábados, domingos, son pocos días. Y en las familias donde conviven más, todos los días, día y noche. Bueno, cuando va a la escuela no, pero día y noche, y ahí es donde se inculca los valores, se inculca la fe, se inculca la palabra de Dios. Pero si como familias de Dios no hacemos nuestra labor, no esperemos que en la iglesia pueda ser algo mucho mayor. Vemos que en la palabra de Dios tenemos la verdad, quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace por nosotros, como en este caso nos da ese poder para poder ser de testimonio allá afuera. Y entonces si nosotros tenemos convicciones bíblicas fuertes, eso nos van a llevar a inculcarle también a los hijos, pero también a mostrarlo en nuestras vivencias diarias. Pero también hay algo importante que quiero mencionar, es que cuando defendamos la palabra de Dios, debemos hacerlo con amor, porque sin amor las controversias y todo lo que acarrea crea un muro entre ellos y nosotros, y eso pues no ayuda mucho para que ellos conozcan a Dios. Por eso, como familia de Dios, somos llamados a defender los valores cristianos, somos llamados a enseñar esos valores, principios cristianos, y sobre todo somos llamados a vivirlos en nuestra sociedad. La sociedad va a ser diferente si los hijos de Dios viven el Evangelio. Por eso, la familia de hoy, el Señor nos dice que debemos velar por el cuidado de los valores y principios de la palabra de Dios por medio de nuestra vivencia y nuestra entrega a Dios. Que allá afuera, en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo, en la escuela o donde estemos, que podamos demostrar los valores y principios de la palabra de Dios en nuestra vida. Que no titubeemos en decir cuál es la verdad, que no titubeemos en decir que así es la verdad, porque a veces titubeamos y nos pasa a veces, como dice en otro pasaje, nos amoldamos al mundo actual y entonces los valores y principios de Dios no se ven reflejados en nuestra vida cotidiana. Pero si nosotros tenemos firmemente los principios de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra realidad va a ser diferente. Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza. En la NTV lo dice así: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. A nosotros, como familia de Dios, se nos ha confiado eso, ese tesoro, la palabra de Dios. No se lo dio al gobierno, no se lo dio a otra institución, sino a la iglesia, la familia de Cristo. Se lo dio para proteger este tesoro que es la palabra de Dios, para defenderlo con su propia vida. Como apenas me gradué del seminario, cuando estudiábamos historia, yo veía cómo es que los primeros cristianos pues sufrieron bastante por la palabra de Dios. Fueron martirizados, fueron echados a los leones, fueron quemados, pero tenían una firme convicción de que Jesús era su Señor. Y por eso creo hay una canción de Marcos Vidal que dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos como José? Y otras más. Pero yo creo que sí hay hombres como Elías y como José en nuestros días, que pueden reflejar los principios y valores de Dios en nuestra sociedad. Por eso, para concluir, mis amados hermanos, yo les animo como familia, que es tiempo de demostrar que existen las familias que viven el Evangelio con mucho amor. Hemos visto 4 características que distinguen a una familia que da esperanza al mundo de hoy. Primero es que tiene una fe sincera, aviva la llama del Espíritu en su vida,
no se avergüenza de dar testimonio de su fe y vive los principios y valores de la palabra de Dios. Que estas 4 características se puedan ver reflejados en nuestro diario vivir. Hoy vemos en nuestra sociedad una sociedad disfuncional, donde los valores, principios se están perdiendo, donde el relativismo, el egocentrismo se manifiestan con más fuerza. Vemos a un mundo que le falta a Dios y nosotros como familias de Cristo muchas veces pasamos desapercibidos. Hoy el Señor nos hace este llamado a caracterizarnos como una familia que lleva esperanza, una familia que tiene una fe sincera, que no titubea en decir que Jesús es su Señor, que sirve a su propia familia y a su sociedad, que no se avergüenza de dar testimonio de su fe y que vive los principios y valores de la palabra de Dios en donde se pare. Por eso la invitación es que hagamos ajustes a nuestra forma de vivir el Evangelio, seamos auténticos y vivamos nuestra vida en Cristo, de tal forma que este mundo, esta sociedad, pueda encontrar esperanza en lo que practicamos y de esa forma puedan llegar a conocer a Cristo nuestro Señor y que su vida sea renovada a través del Espíritu Santo. Así es que esa es la invitación que les hago en esta mañana, esta tarde, que nosotros podamos mostrar que somos una familia que da esperanza al mundo de hoy. Así es que les invito a que se pongan de pie y vamos a terminar orando, diciéndole al Señor que nos ayude a poder vivir esto. Te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que nos hablas a través de tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu Santo que nos has dado y que vive en nosotros nos puede ayudar a poder caracterizarnos de estas 4 maneras. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestra fe en esta sociedad. Ayúdanos a mostrar que tú vives en nosotros. Ayúdanos a vivir el Evangelio en todo lugar donde nos paremos. Tú dices que no nos has dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos a ejercitarlo, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra siempre nos habla y sabemos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos ayuda a dar un paso hacia adelante, que nuestra fe vaya en constante crecimiento. Gracias por esta familia, por familia La Esperanza, que tú la has llamado y la has hecho heraldo de tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén.